24 horas. Central. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias. Habló Camila Polisi sobre el caso Lencería, obviamente. Negó el arriendo de la fundación para defraudar al fisco. Apuntó a la responsabilidad de cualquier delito contra el gobernador del Biobío y cuestionó la reacción del gobierno tras la salida de Eduardo Vivanco como seremi. Camila Polisi rompió su silencio. Por primera vez desde que estalló el denominado caso Lencería, la excandidata a diputada y alcaldesa se refirió públicamente a la investigación judicial en su contra, donde se le imputa el traspaso de 250 millones de pesos desde el gobierno regional del Biobío a Fundación ENTI. En conversación con Mega, Polisi aseguró estar cansada de que sigan instalando cosas que no son reales, agregando que el proyecto investigado fue presentado en varias instituciones hasta que el gobierno regional se puso en contacto con ella por su presunto interés en el tema. Es primera vez que yo postulaba a un proyecto como este, por lo tanto, claro que ellos fueron los que me fueron orientando. En esa misma línea, la excandidata aseguró que el mismo gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, le recomendó buscar una fundación con más años de antigüedad para adjudicarse el traspaso de dinero. Por lo que a mí me explicaron, hay fundaciones, universidades que apadrinan proyectos y ellos lo presentan dentro de su personalidad jurídica y está dentro de lo que se acostumbra a hacer. Declaraciones que generaron la inmediata reacción de la gobernación del Biobío, quienes salieron a desmentir un trato especial por parte del titular de la cartera, mientras que la Asociación de Funcionarios de la institución se desmarcó del lío de plata que estalló públicamente en julio pasado. No existe ninguna preferencia ni trato particular con este proyecto. Lamentamos que se intente confundir a la opinión pública. Como funcionarios y funcionarias no estamos disponibles para avalar situaciones irregulares o ilícitas al interior de nuestra institución. Supuestamente, Polisi habría arrendado la Fundación ENTI para obtener recursos de un proyecto de mejoramiento barrial de la zona norte de Concepción, para el cual contrató a la UTEC Frumisal, propiedad de Matías Godoy, amigo de su expareja. No sabíamos nosotros. No sabía para qué usar no sé para qué usar la plata, era para el proyecto usarla. Pero sabíamos que la plata iba a usar otra cosa. Caímos. Nosotros caímos en ella. Es la defensa de Gerardo Silva, director de Fundación ENTI, quien asegura que todo el dinero destinado para el proyecto adjudicado fue directamente administrado por la excandidata. A raíz de todos los hechos que han ido avanzando y el relato mismo de ella también, de verdad que queda en evidencia que el acuerdo político es desde un principio con Camila Polisi. Cualquier entidad, sea fundación, organización pública o privada, puede venir al gobierno regional a pedir la asesoría respectiva para un proyecto determinado. Pero ahí, a decir que hay un trato preferencial o que se le ayudó en un cierto camino directriz, deja mucho que desear. En su entrevista, Polisi acusó al gobierno de utilizar su caso para desviar la atención por la trama a convenios, además de cuestionar su silencio respecto de la salida del ex seremi Eduardo Vivanco, contra quien presentó una querella por delito de amenazas de muerte. Aquí, la gobernación regional tiene que dar mucho más explicaciones. Esto que ha pasado en la región es gravísimo. Esto no le quita responsabilidad en ningún caso. Acá hay antecedentes suficientes, audios, intentos de persuadir a una persona para bloquear la investigación. Camila Polisi señaló en la entrevista que el proyecto se ejecutó, independientemente de si se hizo bien o mal, y que si la investigación lo determina, está dispuesta a asumir su responsabilidad en el caso Lencería, aunque se mantiene firme en respaldar su inocencia de todo delito. Bueno, y a propósito del denominado caso Convenios, el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos emitieron un instructivo a todas las reparticiones públicas para el correcto uso de recursos fiscales. El documento hace referencia a las transferencias destinadas a instituciones privadas, donde se detallan 16 medidas de control, tales como exigir boletas de garantía en todos los convenios. Las entidades privadas que suscriban convenios con el Estado deben acreditar antigüedad y experiencia en la función comprometida.
limitar la subcontratación y establecer un registro de colaboradores del Estado. Las medidas rigen tanto para el gobierno central como para los gobiernos regionales y apuntan a reducir el espacio para el mal uso de los recursos fiscales. Además, el ministro Marcel anunció un proyecto de ley que apunta a los beneficiarios finales de los recursos del Estado. Hablaron de actualidad y de acuerdos políticos a bordo del avión presidencial. El objetivo, intentar destrabar el diálogo político en Chile. Bueno, así fue la reunión del presidente Gabriel Boric junto al expresidente Sebastián Piñera mientras viajaban a la ceremonia de cambio de mando presidencial en Paraguay. La prensa se tomó la cobertura de la visita presidencial a Paraguay, y es que unió a dos figuras políticas que hace tiempo no compartían. El expresidente Sebastián Piñera, el primero en desembarcar. ¿Presidente, pudieron conversar con el presidente Boric al interior del avión? Seguido por el presidente Gabriel Boric, que entre honores saludaba al país anfitrión. Nos encontramos en una jornada fraterna de respeto, de valoración de las instituciones democráticas en un país hermano. El cambio de mando presidencial en el país guaraní fue el motivo de esta cita. Cuando se supo que ocurriría, llamó la atención de la opinión pública. Es parte de una amistad cívica que es muy importante que cuidemos siempre, que ha caracterizado a Chile y que engrandece y hace fuerte nuestra república. De un tiempo a esta parte se han visto en más oportunidades juntos. Ahora comparten algo en común. Eso sí, el contexto es completamente diferente. Estamos en una situación de estancamiento económico que compromete el futuro. Tenemos un problema de corrupción, tenemos problemas sociales en materia de pensiones, salud, educación. Y para enfrentar estos problemas se requiere diálogo y acuerdos. Durante el vuelo, 1 hora estuvieron conversando para destrabar el momento político que atraviesa el país. En Chile, las reacciones no se dejaron esperar. Y si sirvió para conversar también de cómo avanzar juntos en esa dirección, me parece algo bueno. Y no me cabe la menor duda que va a tratar de convencer al presidente Piñera para que intervenga en el diálogo y en el tema previsional. Como chabacano fue catalogado el gesto del viaje, según Rodolfo Carter, alcalde de la Florida, que no se abstuvo de la discusión. Lo que necesita el país en estos momentos es diálogo y la búsqueda de acuerdo. Eso es lo que esperan todas las chilenas, todos los chilenos. Tras el cambio de mando entre Mario Abdo y Santiago Peña, de paso en la Plaza de la Democracia en Asunción, Paraguay, estuvo el presidente Boric. Luego volvió al país en un nuevo vuelo junto a su antecesor. Ya volvimos con 24 horas Central. Estamos viendo 24 horas Central. Estamos de vuelta en las noticias. Para este jueves, el presidente Gabriel Boric convocó a una reunión a los partidos de Chile Vamos, esto para avanzar en acuerdos en torno al pacto fiscal y la reforma a las pensiones. Desde los partidos de la centro-derecha insisten en que la totalidad del 6% debe ir a las cuentas individuales de los trabajadores, mientras continúa la gira de los ministros Jara y Marcel por el sur del país. El presidente ha acordado una reunión, ha invitado aquí a La Moneda a los partidos de Chile Vamos. Fue la invitación formal del gobierno a los partidos de Chile Vamos a retomar el diálogo. Este jueves el presidente Gabriel Boric se espera sentar en la mesa con la UDI, Evópoli y RN, intentando acercar posturas en torno a las reformas que empuja La Moneda, invitación que surge tras la salida de Giorgio Jackson del gabinete, una condición que los partidos planteaban para negociar. La reunión de este jueves ¿cierto? Es para reactivar las instancias de diálogo en torno a los temas que son prioritarios para el gobierno y para la ciudadanía y para el sistema político en general. Estamos hablando de, sin duda, pacto fiscal, de reforma previsional, de seguridad ciudadana y de normas de probidad en el sector público. Palabras del ministro Marcel en San Javier, donde continúa con su gira junto a la ministra del Trabajo, instancia donde justamente esperan acercar las reformas de La Moneda a la ciudadanía, temas en los cuales existe aún mucha distancia con la oposición. Mientras el gobierno se aleje más del octubrismo, más de las reformas iniciales, más encuentros vamos a tener. No porque nos hayamos levantado de una mesa de trabajo significa que no haya diálogo. Ha habido diálogo formal e informal.
Planteamientos que no agradan al oficialismo, desde donde llaman a la derecha a estar abiertos a ceder. Mi llamado es al gobierno y a la oposición, a que todos cedamos hasta que duela, más allá de nuestras legítimas diferencias, para encontrar un mínimo común, un punto de encuentro. Por lo tanto, es imperativo que las fuerzas políticas tengamos acuerdos sobre este punto. Se está jugando con el futuro de millones de chilenos. Por lo tanto, está en juego un sistema mixto de pensiones que requiere con urgencia al país. En la reforma a las pensiones es hoy donde más distancia existe. El destino del 6% de cotización adicional divide a las distintas coaliciones, mientras el gobierno anunciará una indicación para que 4 puntos vayan al Fondo Solidario y 2 a las cuentas individuales. Chile Vamos y Republicanos no se mueven y piden que todo íntegramente vaya a las cuentas del trabajador, mientras que en la DC están por una fórmula 3 y 3. Vamos a defender con firmeza y convicción en lo que creemos. Nosotros creemos, tal como el 80% de los chilenos, que el 6% adicional de cargo del empleador debe ir a las cuentas individuales. Porque eso va a repercutir en que las pensiones de los actuales jubilados, quienes ya están fuera del sistema laboral, no van a aumentar de forma inmediata como sí lo garantiza la creación del Seguro Social. Entonces la pregunta es, ¿quién se beneficia con esta propuesta? ¿Quién se beneficia manteniendo la capitalización individual a ultranza? Bueno, las AFP, que van a seguir teniendo utilidades por más de 1.300 millones diarios. Y no estamos disponibles para que un 4% se vaya a solidaridad y solo un 2% a las cuentas individuales. El dinero de los trabajadores. En medio de un intenso debate, este miércoles se retoma la mesa por las pensiones, donde se espera que la UDI vuelva a estar presente a la espera de la reunión que va a liderar este jueves el presidente Boric con los partidos de Chile Vamos. Y las listas de espera han alcanzado su máximo nivel histórico. Y si bien el tiempo de espera se ha reducido, siguen siendo millones los pacientes que buscan respuestas. Pero el panorama no es del todo gris, porque varias iniciativas privadas apuntan a descongestionar el sistema y en muchos casos logran cambiar la vida de las personas. María José Chakov nos cuenta más. Nancy esperó 6 años por una cirugía. Un accidente en 1992 cambió su vida. Me quebré la rodilla en 3 partes. Me operaron ese mismo año, pero ahí tuve 2 años y medio con licencia y nunca quedé bien. Quedé con atrofia muscular y rigidez. Con ese diagnóstico pasó a engrosar la abultada lista de espera que integran millones de otros chilenos. Una cifra que alcanzó su mayor nivel histórico. Actualmente son más de 2.600.000 personas, según cifras del Ministerio de Salud. Del total de retrasos registrados hasta junio, 2,3 millones corresponden a consultas de especialidad. Aumentaron en más de 217.000 en comparación al año pasado. En 2016, Nancy tuvo que dejar de trabajar debido al dolor. Los doctores le dijeron que debía volver a operarse. Y en el 2019 me pasaron a pabellón, pero con tan mala suerte que ahí había una caja contaminada y me suspendieron la cirugía. Esa operación nunca llegó. Lo que viene es conocido por todos: estallido social y pandemia que retrasaron todavía más los plazos de espera. Es un desgaste emocional, un desgaste familiar también, porque la familia tiene que aguantar todo lo que uno margene por el dolor. Un desafío que el país no ha podido superar en años, aunque hay iniciativas que pretenden aportar. La Clínica Santa María, por ejemplo, es una de las instituciones del sector privado que colabora desde 2019 junto a la Fundación Acrux. Realizan operativos donde entregan atención médica especialista y quirúrgica en zonas extremas del país, con personal que participa voluntariamente. Al último Alicantén fueron 16 médicos y hubo cerca de 2.000 atenciones en ese operativo. Hemos tenido anteriores en Juan Fernández, en distintas áreas del sur, el norte. Localmente lo organizan con el hospital y ven la lista de espera y se inscriben las personas para acudir al operativo y ser atendidas. En el caso de Nancy, pudo realizar su operación en 2022 gracias a la Fundación Clínica Universidad de los Andes, la que aporta recursos para realizar atenciones gratuitas. Iniciativa existente desde 2018 y que a la fecha ya ha realizado cerca de 1.400 cirugías. Una vez que nos mandan la lista, los médicos, nuestros especialistas, revisan a esos pacientes, tienen una consulta acá, le ven la indicación quirúrgica, los exámenes preoperatorios, preparan al paciente y después ya se desarrolla la cirugía, digamos. En este momento estamos haciendo anualmente entre
200, 300 cirugías aproximadamente, depende de cada año cuánto se puede juntar. Fue como un milagro porque yo ya había perdido todas las esperanzas. Yo dije, se me están pasando los años, ya no voy a poder trabajar. Y cuando me llaman, era como que no lo podía creer. Pasó, gracias a la fundación, la clínica. Y ahora, si usted me pregunta si me cambió la vida, sí me cambió mucho porque ahora no tengo dolor casi y puedo caminar bien. Privados que se transforman en actores fundamentales en esta cruzada de salud que implica las listas de espera, atenciones tan añoradas que, tal como dice Nancy, pueden cambiar la vida. Este registro corresponde a lo ocurrido al interior de un bus en Valparaíso, donde un adolescente de 16 años amenazó a los pasajeros con un cuchillo. Bueno, por suerte ninguna persona resultó herida. Sin embargo, en Santiago, un hombre de 58 años, padre de 4 hijos, fue asesinado al intentar defender a un joven que estaba siendo asaltado en un bus red. Los globos hoy adornan este pasaje de Peñalolén. En la entrada de una casa, este letrero de feliz cumpleaños permanece intacto, esperando una celebración que ya no ocurrirá. Juan Urrutia tenía 58 años, eléctrico de profesión y padre de 4 hijos. Como todos los días, tomó en Estación Central el bus que lo llevaría a su casa en Peñalolén. Este lunes iba a festejar el cumpleaños de su hijo menor. A las 7 mi hermano llamó a mi sobrina para decirle que prepararan todo porque él ya venía en el bus ya y le iban a hacer un asado a mi sobrino y tenían todo planeado ya. Pero ese asado jamás llegó. Minutos después del llamado, el destino de Juan cambió para siempre. Hay un joven que es abordado violentamente por 3 sujetos que previamente concertados, 2 contienen la puerta de acceso a la micro y en esas circunstancias uno de ellos le arrebata un teléfono celular y al momento de huir, esta situación es advertida por otro pasajero de este recorrido. Ese pasajero era Juan, quien sin pensarlo defendió al joven, pero los delincuentes lo apuñalaron en el muslo, una herida que terminaría siendo mortal. Mi hermano murió en su ley defendiendo a un prójimo. Y eso, el dar la vida por otro, eso es maravilloso. Un homicidio al interior de la locomoción colectiva que se suma a otros hechos delictuales en buses en las últimas horas. Este adolescente de 16 años subió a una micro en Valparaíso como un pasajero más. Caminó hasta el final y ahí, dicen, intentó robarle a una persona. Hubo un alegato atrás que me pegaste y te estáis metiendo los dedos y ahí yo les cojo y sacaba una cuchilla. Empezamos a gritar porque, oye, que córtala, por favor, ya bájate y se fue el tipo. Con un cuchillo en mano bajó del bus. Al no haber denuncia, poco pudieron hacer las autoridades. Desde el Ministerio de Transporte condenaron lo ocurrido. Como Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones condenamos cualquier hecho de violencia que afecte a quienes utilizan o trabajan en el transporte público. Esperamos que esta situación sea investigada y se apliquen las medidas necesarias por parte de las instituciones pertinentes. En Santiago, los familiares de Juan lo despiden, recordándolo por siempre ir en defensa de quien lo necesitara. Reaccionó, como muchas veces le dije que no reaccionara, pero estaba en su ADN. Juan era una persona que siempre se destacó por la justicia. Trabajador, cooperador, una persona muy afable, como digo. Un crimen que pone en la palestra la seguridad al interior del transporte público y que enluta a una familia que con ansias esperaba la llegada de su padre para un festejo que no pudo ser. Es doloroso que estos delincuentes le hayan dado un regalo a mi sobrino tan fatal, tan doloroso. Quienes lo conocieron dicen que Juan se convirtió en un mártir, uno que dio su vida por intentar proteger a un joven que podría haber sido su hijo. De los homicidas, nada se sabe hasta ahora. Un caso realmente brutal. Tras 2 años de investigación, el precandidato presidencial y expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue acusado formalmente de interferencia electoral en el estado de Georgia durante los comicios de 2020. El 4º caso penal en su contra en lo que va de este año. ¿De qué se le acusa ahora y cómo podría influir
esto en su carrera presidencial? Mire. Hemos acusado a 19 individuos por violación a la ley de Georgia, dada una conspiración para revertir los resultados de la elección presidencial de 2020 en este estado. Este dictamen incluye cargos en contra de Donald John Trump. Así, tras 2 años de investigación, el exmandatario y precandidato presidencial republicano enfrenta ahora la 4ª acusación penal en su contra en lo que va del año, esta vez por presunta interferencia electoral en el estado de Georgia. Un caso que deriva de una llamada telefónica en la que el 2 de enero de 2021 el republicano le pedía al principal funcionario electoral estatal violar su juramento para ayudarlo a cambiar los resultados que le daban la victoria por una estrecha diferencia al demócrata Joe Biden. Todo lo que quiero hacer es esto. Solo quiero encontrar 11.780 votos, que es más de lo que tenemos, porque ganamos este estado. Además de Trump, hay otras 18 personas inculpadas en esta acusación de 41 cargos por delitos graves, entre ellas sus abogados John Eastman y Rudy Giuliani, así como el exsecretario general de la Casa Blanca, Mark Meadows. Un caso que, al igual que los anteriores, el exmandatario ha calificado como una caza de brujas en su contra, impulsada por los demócratas con fines políticos. No, Fanny, la única interferencia electoral que hubo fue la que hicieron los que manipularon y robaron las elecciones. Ellos son los que deberían perseguir, no a las personas inocentes que luchan por la integridad electoral. Así, el político de 77 años arremetió contra la fiscal a cargo, a quien ha tildado de fuera de control y corrupta, incriminaciones que ella no ha tardado en responder. En esta oficina tomamos decisiones en base a los hechos y a la ley, que es completamente imparcial. Así actuamos en todos los casos. Así, la autoridad de Georgia les dio a los acusados la oportunidad de entregarse voluntariamente a más tardar el mediodía del viernes 25 de agosto. Aunque no se trata del primer caso penal que enfrenta el republicano, ya ha sido imputado con 4 cargos relacionados con intentos de revertir los resultados de los comicios de 2020, que culminaron con el asalto al Capitolio, 34 cargos por presuntos pagos ilegales a una actriz porno durante su campaña electoral de 2016, y en una 4ª causa con 40 cargos por haber sustraído y retenido de forma ilegal documentos clasificados tras dejar la Casa Blanca. En esa línea, la pregunta clave que surge es: ¿puede el exmandatario ser presidente si lo llegan a condenar por un crimen? No hay nada en la ley estatal, ni en la ley federal, ni en la Constitución que lo esté inhibiendo de presentarse como candidato e incluso eventualmente ser presidente. Y en general hay bastante consenso que todos los casos que está enfrentando Donald Trump van a recién empezar a finalizar una vez que la elección ya haya sido desarrollada. Entonces, eso va obviamente a presentar toda una serie de dilemas de orden constitucional. Y es que como el primer expresidente en la historia de Estados Unidos en enfrentar cargos criminales, el de Donald Trump aparece como un caso sin precedentes, cuyo desenlace aún está por verse. De momento, el exmandatario aún se posiciona como el precandidato favorito en las encuestas para representar al Partido Republicano en las elecciones generales de noviembre de 2024. De vuelta en nuestro país, este feriado comenzó con un accidente múltiple entre Cerro Navia y Quinta Normal. El impacto fue tal que se activaron los airbags, pero afortunadamente no hay heridos graves. Ahora, las cámaras de vigilancia son la evidencia de que el conductor, que al parecer estaba bajo los efectos del alcohol, se dio a la fuga. Coincide la hora y el lugar. Según testigos, este hombre que usted ve en imágenes corriendo sería el presunto responsable de este accidente. Un conductor imprudente conducía su vehículo por Avenida Neptuno en dirección hacia el sur. Esta persona no respetó una luz roja de semáforo en funcionamiento en el lugar, colisiona a otro móvil que se desplazaba por Avenida Salvador Gutiérrez en dirección poniente. Este, a su vez, producto de la proyección del mismo golpe, impacta a otro móvil y este móvil atropella a 2 personas que se encontraban en el lugar. Heridos que nunca fueron socorridos por el causante del choque, sino que salió del vehículo en el que iba y se fugó. Estas cámaras son parte de la evidencia que tiene Carabineros para dar con su paradero. Un accidente que despertó a los vecinos. Escuchamos el ruido, el golpe. Salimos todos a mirar porque
igual habían personas tiradas en el suelo que estaban esperando la micro. Afortunadamente, las 2 personas atropelladas no se encuentran con riesgo vital. En primera instancia fueron lesiones de carácter leve, una, y otra persona con lesiones de carácter menos grave. Se presume que iba a exceso de velocidad. He ahí la fuerza del impacto que generó que una de las camionetas terminara incrustada en un local. La parte de adentro está trizada la muralla y se hizo ese forado. Más la reja que igual se soltaron un poco. Entonces hay que saber invertir ahora, arreglar ahí, porque tampoco puede quedar con ese hoyito ahí. Según Carabineros, Bomberos, que llegó a los pocos minutos al lugar, habría retenido al conductor responsable. Dicen estaba bajo los efectos del alcohol. Se arrancó. Lo tenían reducido, pero Bomberos dijo que no lo podían retener y se fugó. Al verificar el vehículo encontramos diversas botellas de alcohol, obviamente ya quebradas, y un fuerte olor a alcohol también al interior del móvil, lo cual hace presumir obviamente que esta persona se encontraba bajo los efectos del mismo. En el vehículo no se encontró ningún tipo de documentación. A través de la patente llegaron al propietario. Se procedió a verificar el domicilio que registra el vehículo, que está en la comuna de Estación Central, en el cual ya no corresponde al propietario, porque aquí tenemos que hacer la distinción. Una cosa es el propietario y otra es quién conducía el móvil. Hasta el cierre de esta edición continuaba la búsqueda del responsable del accidente, que dicen sería este hombre. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró que visitará Hawái lo antes posible para evaluar los daños de los enormes incendios que ya han matado a 99 personas. Tras la polémica que se originó luego de que respondiera con la frase sin comentarios al ser consultado por la prensa sobre el aumento del número de muertos, Biden ahora se comprometió a visitar la localidad tan pronto como sea posible. El mandatario enfatizó además que su intención es no interferir con las operaciones de rescate, ya que su presencia conlleva tener medidas de seguridad especiales, entre las que se encuentran cortes de calle durante varias horas. La Casa Blanca ha defendido la respuesta de Biden, asegurando que ha estado constantemente informado y en contacto con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, quienes se encuentran trabajando en los incendios más mortíferos de Estados Unidos en el último siglo, donde aún hay cientos de personas desaparecidas. He hablado con el gobernador Josh Green múltiples veces para reafirmarle que el estado de Hawái tendrá toda la ayuda necesaria del gobierno federal. Esa es una manera elegante de decir que tendrán todo lo que pidan, y eso permitirá que la ayuda llegue a las manos de quienes lo necesitan desesperadamente, de quienes han perdido a sus seres queridos, sus hogares, sus medios de subsistencia. Y nos vamos a la India con otra tragedia natural. Al menos 65 personas fallecidas y decenas de desaparecidas han dejado las fuertes precipitaciones que azotan partes de India. Las lluvias torrenciales que han golpeado al país durante varios días, provocando grandes deslizamientos de tierra y derrumbes de estructuras. En la región de los Himalaya, al norte del país, se han registrado daños en distintos edificios y puentes, además de varios vehículos arrastrados por el agua. En el norte también el estado de Himachal Pradesh, lugar donde vive el Dalai Lama, ha sido el más afectado por las inundaciones. Desde el domingo ya se han registrado al menos 52 personas fallecidas. Además, en la capital del estado, la ciudad de Shimla, 11 personas murieron por el derrumbe de un templo hindú. Ante la gravedad de los acontecimientos, el primer ministro indio expresó sus condolencias por los fallecidos y prometió que las autoridades locales y nacionales trabajarán en conjunto, tanto en el rescate de las víctimas como en las medidas de resguardo. Y aquí en nuestro país, tras 124 años de historia, la empresa Fanalosa decidió el cierre de sus operaciones productivas en la planta de Penco. Esto debido a la reducción de costos. La medida implicó la desvinculación de 170 de sus 230 trabajadores, una fábrica que forjó el progreso de la ciudad y que vivió el esplendor y también la quiebra. Son los últimos movimientos al interior de Fanalosa. Una vez que esto se venda, ya nada se volverá a confeccionar aquí. La histórica empresa cerró su línea de producción en Penco. El fin de sus operaciones en la comuna. Terminan así 124 años de historia de la fabricación de loza en Chile. Tras 38 años como trabajador de la planta de enlosado, Alfonso abandona por última vez su trabajo. Agradecido en todo caso a la empresa porque yo, gracias a eso, crié a mi hijo. Educación, ya están saliendo de su educación universitaria,
un poquito triste, ¿no? Como un despido de una empresa. Este mediodía fue notificado. Junto a él, otros 169 empleados fueron desvinculados. Los jefes de vaciado ahí llamó a reunir a todos los muchachos y ahí les explicó que hasta aquí llegaba nomás la planta. Una noticia que los golpeó, pero sabían que más pronto que tarde llegaría. Habían bajado mucho las ventas, se estaba trayendo importación de Ecuador, donde estaba la central de Fanalosa. Y se estaba vendiendo acá dentro de todo, pero no se esperaba un cierre así definitivo. Las ventas están mal, así que harto duramos, porque la competencia y olvídese. Así que yo la tomé con calma. Ofrecerles a esta familia que de alguna forma se han visto sin trabajo en este momento, los sistemas de capacitación de CENSE, poder avanzar con algunos caminos que son caminos que vamos a definir con la Seremi del Trabajo, de poder apoyarles de alguna manera, sobre todo a través de capacitaciones y reconversión laboral. La emblemática empresa fue fundada en 1899, dedicada a la fabricación y comercialización de loza sanitaria y cerámica. Fue nacionalmente conocida por la producción de este particular plato, el famoso plato Willow, parte de la identidad de Penco, que nació bajo la gestión de la familia Díaz. Fue precisamente el bisabuelo, el delantero de La Roja, Ben Brereton Díaz, quien revitalizó Fanalosa. Una familia que marcó la historia de la comuna, forjó el desarrollo de la ciudad de la mano del progreso de los Apenco, una empresa que en sus tiempos de gloria llegó a los 1.800 trabajadores. En marzo del 2022, cuando la madre del goleador regresó a Penco a reencontrarse con sus orígenes. La cultura de su hijo en la Plaza de los Conquistadores fue uno de los puntos que Andrea Díaz visitó, pero también la histórica fábrica. Quería venir a Penco porque hay mucha historia de familia, para ver a mi hijo Ben en madera, para ver el museo, para ver la casa donde vivían mis tatas. Las décadas de auge bajo el alero de la familia Díaz terminaron cuando en los años 80 Feliciano Palma compró Los Apenco, quien fuera conocido como el estafador del siglo XX acusado de una defraudación al fisco de más de 46 millones de dólares. Corrían los finales de la década de los 80 y principios de los 90 cuando Feliciano Palma, dueño de la empresa de cerámicas Los Apenco y del club de fútbol del mismo nombre, se veía envuelto en una estafa al Estado sin precedentes. Un fraude que se llevaba a cabo exportando palos de escoba y las mismas cerámicas a Estados Unidos, inflando su valor, lo que le permitía adueñarse de la restitución de impuestos. Respecto al mayor fraude de lo que ha dicho el director de Puestos Internos, pero no ha podido comprobarlo. Ellos están suponiendo que es el mayor fraude histórico y parece que han acumulado una serie de causas contra mí. Fue la quiebra para Los Apenco y la cesantía de casi 2.000 operarios, una historia de altos y bajos de una empresa que marcó a fuego el desarrollo de Penco, la misma que cerró su línea de producción y que este lunes desvinculó a 170 de sus 230 trabajadores. Solo quedarán los empleados de bodega y ventas. Es el fin de su operación en Chile, un término que no solo se traduce en un impacto para la economía y la pérdida de empleos, también un golpe cultural para la identidad de Penco. Los gobernantes talibanes de Afganistán declararon feriado este martes por el segundo aniversario de su regreso al poder. En medio de celebraciones emitieron una declaración donde afirman que la conquista de Kabul demostró una vez más que nadie puede controlar la orgullosa nación de Afganistán, agregando que no permitirán que ningún invasor amenace la independencia y libertad del país. Los talibanes tomaron el control el 15 de agosto de 2021, cuando el gobierno, respaldado por Estados Unidos, colapsó y sus líderes huyeron al exilio. En estos 2 años, las autoridades talibanas han impuesto una serie de medidas restrictivas, especialmente a las mujeres, en lo que Naciones Unidas ha denominado un apartheid de género. Ningún país ha reconocido al gobierno talibán. En este segundo aniversario de su toma de poder, un grupo de afganos en Londres se reunió frente al Parlamento con pancartas que pedían la liberación de su país. Informe 24.
Dicen estar más activos que nunca. Son personas mayores que encontraron una nueva motivación en sus vidas que aseguran les permitió sentirse rejuvenecidos a los 80 años. En Chile, la población de la llamada cuarta edad va en aumento y con ello también la necesidad de conocerlos y de prepararnos como sociedad. Diana Allende y Luis Soto con este Informe 24. Son personas activas, independientes y que quieren sentirse útiles. No tengo problema, yo hago todo sola. Y cocino, todo lo hago yo. Lo principal es que uno se sienta joven y muchas personas no me creen que tengo 80 años. Muchas veces son vistas como personas desvalidas o desamparadas, pero a su avanzada edad dicen haber alcanzado la plenitud. Aquí me cambió la vida. Soy otra, tengo más personalidad. La gente, a la edad que sea, puede aprender muchas cosas que puedan ser muy interesantes. ¿Es posible rejuvenecer a los 80 años? Nunca es tarde. Estas son las historias de quienes en la denominada cuarta edad viven una nueva vida. Porque cuando uno vive de la tristeza, se deja morir. Hoy día hay gente que volvió a vivir y tú los vas a ver, su actitud de vida te lo habla. Eso sí. Uno debe enseñar lo que va aprendiendo. Porque hay gente que no tenía idea del folclore, nada de eso, y ahora están todos entusiasmados. Entonces uno, ¿por qué no difundir eso? La cueca se convirtió en su gran propósito para vivir el día a día. Enseñarle a otras personas mayores lo llena de orgullo y lo motiva a seguir adelante. Me siento realizado cuando veo que otra persona está aprendiendo. Por ejemplo, anoche estuvimos ensayando un poco, me sentí totalmente realizado con las señoras, con el entusiasmo que estaban haciendo las cosas. Pero no siempre tuvo este espíritu. En 2020 quedó viudo y posteriormente su salud se vio deteriorada. La vida se le ponía cuesta arriba cuando decidió irse a vivir a este condominio del Servicio Nacional del Adulto Mayor. Su llegada hace 3 años marcó un punto de inflexión en su vida. Por supuesto que me acuerdo siempre de mi señora, pero ya como que se me olvidó lo demás. O sea, esas penas, esas cosas se me olvidaron con las actividades de acá. O sea, como que volví a renacer. Antes, por ejemplo, una persona a los 60 años ya era viejo. Ahora a los 60 años es un lolo todavía. Yo, por ejemplo, yo trato de vivir el día a día como que tuviera 40, 50 años. ¿Es posible encontrar esa motivación a los 80 años? Especialistas indican que nunca es tarde y que el aprendizaje de cualquier actividad, oficio o arte son favorables en la calidad de vida de las personas mayores. Y para lograr eso, la verdad es que las actividades que se realizan en grupo y que son en general entretenidas y que en general son novedosas para gente mayor, suelen contribuir mucho. Hoy acompañamos a Graciela a la feria. Ahora voy a comprar una florcita porque tengo que ir a ver una amiga. ¿Cómo están las violetas de Persia? 5.000, mi amor. Muéstrame esa blanquita de acá. ¿Le damos eso? Sí, por favor. Yo se lo he hecho en una bolsita. En una bolsita, ¿ya? Es parte de su rutina. A sus 86 años, ella es 100% independiente. Es que yo siempre sigo así. Yo trabajaba antes en casa particular y ahí hacía de todo. Entonces yo siempre estuve activa. Siempre se las arregló para mantener a su familia. También vendió productos en la feria, pero hace 10 años que dejó de trabajar. La edad pasa la cuenta. Ya me canso y no puedo hacer todo lo que quiero. Las fuerzas ya no las tengo. Pero yo igual le hago empeño a todas esas cosas. Y por empeño no se queda.
nos cuenta que en el último tiempo ha aprendido actividades que antes no hacía. Yo en la casa ahora tejo. Ya este año he hecho dos chombas. Y pinto también. Uno se siente feliz cuando le ven las cosas y se las encuentran bonitas, uno se siente feliz. Pues. Una entusiasta Graciela que, próxima a sus 90 años, encontró una nueva motivación. ¿Cuál es su secreto? Desde hace 8 años que realiza gimnasia en un club de Peñalolén. Mucho me ayudaba y yo, porque en la casa están ahí sentados, imagínense, todo el día. En este lugar realiza actividad física 2 veces a la semana, pero también se reencuentra con un grupo de personas mayores que ya son sus amigos. Cuando vengo a gimnasia soy la mujer más feliz que me siento. De ahí conversamos, jugamos y todo, porque a veces jugamos, hacemos carreras ahí, muy feliz. El día que no vengo yo lo echo de menos. Relacionarse con otros o desarrollar un sentimiento de pertenencia inciden directamente en el envejecimiento saludable de las personas mayores. Cuando uno conversa con los amigos, uno no se da cuenta, pero hace un ejercicio intelectual bastante intenso. Por ejemplo, recordar temas interesantes, ejercitar la memoria respecto a los episodios que han vivido. Una buena conversa o compartir chistes son beneficiosos. Se estima que el 78% de las personas mayores en Chile son autovalentes. Sin embargo, la sociedad lo percibe totalmente al revés. Cree que prácticamente el 70% está enferma, no puede valerse por sí mismo o no puede hacer sus cosas solo. Los condominios de viviendas tuteladas de Senama ofrecen instancias de desarrollo personal para personas mayores. En Chile hay 58 en total. Entregan una solución habitacional para quienes no cuentan con redes familiares y que pertenecen al 60% más vulnerable. Tienen patios comunes, una sala de sede comunitaria para las personas mayores que están en situación de vulnerabilidad y que no tienen vivienda propias. Y esto lo da Senama en forma de comodato y las personas mayores pagan sus cuentas mínimas para vivir. En total, son más de 1.100 viviendas a las que personas mayores pueden postular a través del sitio web del Senama o de forma presencial en sus oficinas. Se trata de un modelo de gestión orientado a personas mayores autovalentes que quieren mantenerse independientes. Existe un acompañamiento de un profesional que acompaña estos modelos de plan de intervención individual y grupales comunitarios, de tal manera de mantener activas a las personas mayores. En espacios como este, muchas personas mayores han descubierto intereses ocultos como la danza o la pintura. Este condominio en El Tabo existe desde 2018. Viven de forma independiente, no están encerrados, pueden salir a hacer sus trámites o a pasear. Un método que a muchos les ha significado un cambio radical en sus vidas. Yo llegué con 6 patitas, un burrito y caminando apenas. Y este baile y esto maravilloso de vivir acá, ahora camino en 2. Qué maravilloso es dejar las otras 4 patitas sentadas en un lugar para que le sirva a otro. Entonces yo ahora hasta bailo. Legalmente tiene 76 años, pero nos asegura que pronto cumplirá 80, ya que fue inscrita tardíamente en el registro civil. En 2018 llegó a este condominio. Trabajé bordando, pertenecí a las bordadoras de Huechuraba. Fui confeccionista, tuve mi propia empresa, tuve taller, tuve negocio. Todo auto, casa. Pero la máquina aún no la pilla. Nos revela que malas decisiones en su vida le provocaron serios problemas económicos. Hace casi 10 años enviudó y terminó viviendo en un campamento. La viudez, el embargo, perder la casa, son muchas cosas. No me gusta acordarme del pasado porque trae demasiada tristeza. Vivo del presente, porque cuando
Uno vive de la tristeza, se deja morir. Llegar a este condominio fue una segunda oportunidad en su vida. Acá vivió un cambio radical e incluso mejoró su salud. Tiene osteoporosis y en 2014 sufrió un grave accidente que le fracturó una pierna en 7 partes. Y poco a poco empecé a experimentar que el burro se quedó de lado y que quedé con una sola muleta. Se incorporó al taller de folclore del condominio del Senama en el Tabo. Bailar para ella es casi un milagro. Hugo es uno de los que la motiva a seguir adelante. Anoche mismo me dijo, señora Margarita, ¿qué está pasando? Es que no he ido a los ensayos, no he ido a nada. No, pues me dijo, está retrocediendo nuevamente. Esto, tómelo para usted como terapia. Acá se ha formado una comunidad en la que todos se ayudan. Están siempre ahí cuando uno de ellos pasa por momentos difíciles. Un entorno que le ha ayudado a Margarita a rejuvenecer cuando se acerca a los 80 años. Muchas personas logran mirar su vida evaluando otras cosas, no solo las dificultades objetivas que yo puedo tener o algunas enfermedades que a lo mejor me dificultan mi vida diaria, sino también lo que he logrado. Sinceramente soy más feliz que con todo lo que tuve antes. No tengo lujo, no tengo nada, pero 3 veces más feliz. Relatos de quienes no quieren ser vistos como personas en decadencia. Tienen pleno derecho de sentirse activos y partícipes de una sociedad que muchas veces no es empática. Para ellos no fue tarde. Luego de sufrir duros golpes emocionales, se lograron levantar y pudieron rejuvenecer a los 80. Unas historias muy inspiradoras. Vamos a una tragedia. Encuentran al menos 13 cuerpos desmembrados y congelados al interior de unos refrigeradores en Veracruz, México. La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó el hallazgo de por lo menos 13 cuerpos, los cuales se encontraban desmembrados, embalados y congelados adentro de unos refrigeradores al interior de 2 casas de bandas criminales ubicadas en el municipio de Poza Rica. Originalmente los medios locales habían informado que se trataba de 34 cuerpos, lo que ha sido descartado por las autoridades. Sin embargo, en base a los primeros indicios recogidos, se cree que podrían ser más de 13, porque los especialistas de los servicios periciales ya se encuentran trabajando para determinar el número real de víctimas y sus identidades. Todo esto aumenta la preocupación en la zona, donde, según datos del gobierno, solo en el primer semestre de este año fueron asesinadas más de 400 personas en Veracruz. En los que se encontraron elementos anatómicos humanos al interior de congeladores. De igual manera, se informa que se encuentran detenidas 6 personas probablemente relacionadas con estos hechos. Fiscales, peritos y policías ministeriales realizan las investigaciones correspondientes. Y aquí en nuestro país, en Informe Especial, por primera vez salen a la luz pública las imágenes de las 85 cajas con osamentas humanas guardadas por 22 años en la Universidad de Chile y el Servicio Médico Legal sin identificar. El reportaje también dio cuenta del Plan Nacional de Búsqueda, que tiene por objeto reconstruir las trayectorias de las personas detenidas, desaparecidas y ejecutadas en Chile. Una política de Estado que además se cruza con la biografía del ministro de Justicia, quien tiene a cargo esta tarea central. Las reacciones a estos hechos y un acceso directo con el código QR que ven en la pantalla al capítulo A 50 años, ¿dónde están? En este recuento de la periodista Paz Montenegro. Cajas en custodia con osamentas y evidencia que podrían corresponder a personas detenidas desaparecidas. ¿Cuánta gente diría usted que estaba enterado de que esas cajas estaban ahí? Muy poca, porque había que mantener, sí, la mayor discreción en esa situación, ¿no? Y eso así ocurrió. Hola, Mónica. Gracias por recibirnos. Nosotros queremos mostrarte esta foto.
Recorrimos paso a paso el camino de las 89 cajas con imágenes que por primera vez salen a la luz pública. Las mismas que compartimos antes con quienes han dedicado sus vidas a la búsqueda de los que aún no aparecen. Doctor Choca. Sí. Cerro Chena. O sea, verla así es como ver cosas que se olvidaron. Cuando tú guardas algo y ya no sirve y lo dejas arrumbado. Osamentas y evidencias que en parte corresponden a los hallazgos del 2001 en el regimiento Casas Viejas de Cerro Chena, de los cuales Mónica es testigo. Se levantan los fragmentos, son llevados a la unidad del servicio de la Universidad de Chile. ¿Por qué? Porque en ese momento el ministro Guzmán tenía desconfianzas ya del servicio médico legal. 13 años después, la rotura de una cañería en este subterráneo provoca una grave contaminación por hongos que expone las cajas y arriesga la identificación de los restos. Esto era como un riesgo biológico. Y la pregunta era, ¿con qué descontaminamos y no dañar? Ahí estamos tomando los primeros cultivos, el 2017. Porque, claro, tú dices, del 2014, ¿tanto se demoraron en investigar? Sí, se estudiaron. Yo te digo que fácilmente 6 o 7 alternativas. Tras el largo proceso de descontaminación, el 2019 las cajas son devueltas al servicio médico legal, donde quedan nuevamente sin periciar. 4 años después, la verdad se revela y golpea a los familiares. Y habían 89 cajas en un lugar donde mucha gente sabía. Si los que no sabíamos éramos nosotros. ¿Qué pasa con este país? ¿Qué pasa con el Estado? O sea, ese fue el respeto. Ese ha sido el respeto para la memoria, para buscarlos a ellos, o sea, tenerlos así en cajas de mercadería. Si fueron personas, seres humanos, hombres, padres, esposos, que no merecen haber terminado así, en esa condición, olvidados. Aquí hay responsables de esto. Aquí hay un olvido, hay una negligencia. Esto es lo que nosotros necesitábamos, el derecho a saber. Tenemos derecho a saber, a ver. El ministro Luis Cordero lleva apenas un mes en el cargo cuando debe responder por omisiones y negligencias. Y a mí me tocó, precisamente con Mónica, yo diría que una de las reuniones más intensas, pero en esa reunión estaba muy reflejado, yo creo que todos los errores que hemos cometido como Estado. Pero si uno lo hace bien, puede ser el mejor trabajo. La nueva directora del Servicio Médico Legal, la psiquiatra Marisol Prado, reconoce que en apenas 4 meses logran realizar el trabajo que no se hizo con estas cajas desde el 2019. No vamos a esconder las falencias que nosotros tuvimos en la falta de oportunidad de realizar estas pericias a tiempo. Y lo digo así de enfática porque nosotros desde que nos enteramos y que le pusimos prioridad, logramos terminar el ingreso de todas estas pericias en mayo de este año y ya ahora están todas vinculadas y todas en tribunal. La responsabilidad de este servicio, los 22 años de olvido, son parte de lo que investiga hoy una comisión especial de la Cámara Baja. Debe no solo llegar absolutamente a la claridad de lo que aquí ocurrió, sino que tiene que ser la última lección y ya no volver a repetirse esto de que la identificación de víctimas de desaparición forzada termina siendo una negligencia. Una herida pendiente de la que se hace cargo el Plan Nacional de Búsqueda de Víctimas de Desaparición Forzada durante la dictadura cívico-militar. La instancia tendrá por objetivo reconstruir las trayectorias de las 1.469 personas detenidas, desaparecidas y ejecutadas sin entrega de restos entre 1973 y 1990. Es una política pública permanente del Estado que tiene por propósito
establecer las condiciones y circunstancias en que cada una de esas personas fue detenida y echada a desaparecer. Lo segundo tiene que ver con tratar de recuperar, ubicar e identificar dignamente aquellos hallazgos que sea posible o que se han tenido hasta ahora y que no se han realizado de manera adecuada. Los crímenes de lesa humanidad son todos atroces, son deleznables, pero el de desaparición forzada es un crimen que se sigue cometiendo todos los días. Mientras los familiares no sepan dónde están. En los 8 meses en que se desarrolla la propuesta y diseño del plan, los familiares de las víctimas tienen un rol protagónico. Son ellos quienes incansablemente han llevado adelante esta búsqueda. Y por eso, cuando alguien dice si son 50 años, por un momento el ejercicio que uno debería hacer es: ¿y si eso me hubiera ocurrido a mí? ¿Y si eso le hubiera ocurrido a mi familiar? ¿No acaso yo quisiera saber dónde están? Y si además le agrega eso, que los responsables de lo ocurrido es el Estado y sus funcionarios, al menos le debiera pedir al Estado que se haga cargo de eso, en el fondo, ¿no? Y creo que ese simple ejercicio permite explicar por qué esto debiera ser una obligación de todos nosotros. Desde el Senado, el presidente de la Comisión de Constitución compromete apoyo y recursos. Nosotros hemos dicho además que vamos a apoyar el plan de búsqueda. Eso implica efectivamente dotar de mayores recursos para la adecuada búsqueda de los cuerpos de aquellas personas desaparecidas y que ciertamente también contribuyen a cerrar el ciclo del dolor. Es julio de 2023. Acompañamos al ministro Luis Cordero a La Serena. Ministro, me quiero tomar una foto. Me la va a tomar, porque son los dos. Si quieres me abraza. En este camino, las agrupaciones de familiares han trabajado codo a codo con el equipo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esta historia ha sido muy macabra, muy triste, pero hay momentos en que tú dices que hay alguien que se compromete. Y lo ves, siempre nosotros anduvimos detrás de todos los ministros para conversar. Y en este caso fue distinto. Hay una cosa de sentir que el otro también es importante. Advierten, eso sí, que esta confianza no es un cheque en blanco. Nosotros vamos a ser siempre la contraparte de cualquier gobierno. Y si tenemos que ponernos al otro lado de la moneda en este minuto, lo vamos a hacer. La única manera de consolidar el Plan Nacional de Búsqueda es que la confianza exceda a la confianza personal y sea una confianza institucional. Y para eso, no solo el Plan Nacional de Búsqueda se tiene que aprobar, para eso hay que asentar Plan Nacional de Búsqueda en el Estado. Y eso yo creo que es el gran desafío que tenemos. En este nuevo trato, Luis Cordero Vega también recupera parte de su propia historia. 2 de sus tíos abuelos, Luis y Manuel Silva Carreño, son detenidos desaparecidos de Paine. Nosotros solicitamos una audiencia con el ministro de Justicia y él nos concedió esa reunión. Y al final me regalaron mermelada de Durán. Que era como volver con mi abuela. Él se emocionó con el regalo, pero nosotros lo hicimos con mucho cariño. Y después en Paine fue mucho afecto. Mucho afecto. Fue como volver a casa. Sí. Reconstruir su historia con la familia que había dejado hacía muchísimos años y algunas no las conocía. Y hay emociones y hay compromisos ahí. Así es. Yo se lo he dicho a mi equipo,
de todos los encargos del presidente, este para mí es el central. El próximo 30 de agosto, cuando se conmemora el Día Internacional de las Víctimas por Desaparición Forzada, el presidente Gabriel Boric firmará el decreto supremo que crea el plan de búsqueda como una política de Estado. Un compromiso hacia el futuro, pero también un ejercicio de memoria como garantía de no repetición. De que los hechos que ocurrieron en un contexto de adversidad política donde transformamos a un adversario en un enemigo y lo deshumanizamos es algo que no es admisible y que no debiera volver a ocurrir. Bueno, para ver este gran reportaje completo a 50 años, ¿dónde están? Puede escanear el código QR que está aquí apareciendo en pantalla o ir, por supuesto, a nuestro sitio en internet 24horas.cl. Ya son las 10 de la noche. Les recordamos que a partir de esta hora, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Vamos a otro tema. Comenzó con una bicicleta que construyó junto a su hermano y ahora entrena a la espera del llamado para estar en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Esta es la historia de Matías Mancilla, el paraciclista que sueña con representar a Chile en la cita continental. Dar la vuelta, ¿cachai? Díganlo ustedes como... Es difícil creer que una persona que está casi ciega pueda andar en bicicleta, y más aún, que compita en el alto rendimiento. Aunque suene extraño, sí es posible, y en Linares hay un exponente de lujo. Matías Mancilla es un joven de 29 años. En quinto básico comenzó a perder la visión. Hoy solo ve el 10% y de manera periférica, debido a una enfermedad degenerativa llamada maculopatía síndrome de Stargardt. Sin embargo, a pesar de este problema, nunca se le pasó por la cabeza dejar el ciclismo. Un logro, es un sueño que estoy cumpliendo porque hace tiempo hace muchos años he querido ser ciclista y me ha costado demasiado. Y el tema de estar aquí es toda una sensación nueva porque yo, como tú dices, tengo un 10% de visión. Para seguir pedaleando tuvo que ingeniársela. Junto a su hermano Marcelo, quien además es su piloto, empezaron a buscar una bicicleta para competir en la modalidad tándem. En Chile no encontraron, por lo tanto, decidieron crear una. Así, en este taller, ubicado en la casa de Marcelo, nació esta historia deportiva familiar. Con la ayuda igual de otros paraciclistas, logramos obtener ciertas piezas para la bicicleta y aquí empezamos nosotros a armar la bicicleta. Con esta maquinita que tenía yo, que yo me dedico a las estructuras metálicas y todo eso. Y aquí nosotros le empezamos a dar la forma a la bicicleta, que esta se llama como la machina. Que es algo bien artesanal, pero en verdad era lo que necesitábamos para poder darle la línea y el largo a la bicicleta. Estos hermanos siempre fueron deportistas y quieren seguir siéndolos. Ya han participado en varias competencias, incluso han conseguido logros a nivel nacional. Ahora sueñan en grande, quieren representar a Chile en los Panamericanos de Santiago 2023. Estamos dispuestos a darlo todo, salimos a entrenar casi todos los fines de semana, voy al gimnasio toda la semana con mi hermano, así que las ganas y todo está, el esfuerzo está y haber llegado a esto, a tener esta bicicleta nosotros, es totalmente para llegar a crecer en esto. Que mi hermano sea el piloto, Marcelo, es algo como muy, muy gratificante. Hasta el momento estamos llevando unos buenos registros, así que estamos con todas las esperanzas, con todas las ganas de poder participar en estos juegos y que también son clasificatorios ya a algo más grande que París 2024. Está toda la ilusión, están todas las ganas y todas las garras, así que aquí no nos rendimos y no nos vamos a rendir nunca tampoco. Los hermanos Mancilla, con mucha creatividad, han logrado participar de las competencias, pero no tienen los implementos idóneos ni los recursos para ir a todos lados. Para poder competir en esta categoría necesitamos dos bicicletas, que es una de ruta y una de pista.
donde cada una costará unos 7 millones, 8 millones, claro, como tú dices, en Europa. Acá en Chile no existen. Por eso fue la necesidad de haber fabricado esta bicicleta para poder clasificar y estar en Santiago participando ahora en lo que estamos. Adquirir una son 7 millones. ¿De dónde sacamos 7 millones? Para comprar una. Necesitamos dos. Son una para ruta y una para pista, entonces... Esta se adapta, ¿no? Claro, nosotros la adaptamos y competimos en la ruta y les sacamos todo y después competimos en la pista. En unas pocas semanas, Matías y Marcelo deberían tener respuesta para saber si serán o no seleccionados nacionales en Santiago 2023. De momento, estos linarenses aseguran que no se bajarán de su bicicleta hasta dejar el nombre del paraciclismo maulino en lo más alto. Terminan aquí las noticias, ya viene el tiempo y luego Todo por mi familia. Que tengan una buena noche. Hasta mañana. Muchas gracias.